Lo que vamos a ver, les decía, es temas de atención al usuario. Nuestro temario está aquí, ya desarrollado respecto de derechos y obligaciones de los usuarios y los consumidores. Vamos a explicar un poquito en contexto general a qué nos referimos con clientes, a qué nos referimos con usuarios, y sobre todo vamos a explicar esta relación de consumo que existe en materia de mercado, de una economía social de mercado como la nuestra. Cómo manejar reclamos, cómo resolver conflictos. Vamos a abordar rápidamente la teoría general del conflicto, cómo surge, cómo se atiende, qué estrategias puedo recomendarles para atender un reclamo o un conflicto en general. Y la estrategia o digamos la herramienta más importante, de la que seguramente nos va a tomar más tiempo hablar, es el libro de reclamaciones. Este libro de reclamaciones que cumple también bastantes años ya de implementado en el país, pero que sin embargo siempre hay algún tema, algún concepto, algún detalle adicional que revisar. Vamos a revisar el libro de reclamaciones del sector privado, este libro que está en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, pero también nos vamos a tomar unos largos minutos para hablar sobre el libro de reclamaciones en el sector público, lo que algunos conocen como libro de reclamaciones del Estado. Algunos no saben, no conocen que las instituciones públicas también deben tener un libro de reclamaciones, también están obligadas a alcanzar el libro a los usuarios que quieran reclamar, también están obligados a dar una respuesta a los reclamos de la ciudadanía. Lo vamos a ver en detalle. Finalmente vamos a concluir la clase con las plataformas de atención en el sector privado, estas plataformas automatizadas de atención de reclamos, de predicción de patrones de reclamos, que, dicho sea de paso, en nuestra diplomado de inteligencia artificial es un espacio propicio para conversar al respecto. Me confirman, por favor, si están viendo la diapositiva que estoy presentando, porque me parece que hay algún desfase aquí. En ese momento la retiró, doctor, pero sí se podía visualizar. Ok, ahora sí me parece. Está corriendo, ¿verdad? ¿Se encuentra en concepción inicial, doctor? Sí. Perfecto. ¿Qué está pasando? Cambiamos a reclamos en el sector privado. Sí, doctor. Ok, disculpen, estas cosas pasan, a veces suelen pasar en esta dinámica de los cursos. Yo tengo un cierto delay en la presentación, pero me parece que voy a poder calcular perfectamente los tiempos. Los que han asistido a la sesión pasada conmigo, disculpen la redundancia, los que no han asistido a la sesión pasada conmigo, necesitamos saber esto como concepción inicial, porque partiendo de este punto vamos a entender la clase del día de hoy. Les decía, hay una diferencia entre el libro de reclamaciones del sector privado y el libro de reclamaciones del Estado. Y esta diferencia no es más que una consecuencia de algo que ya hablamos en la clase pasada, que en nuestro mercado, en nuestro quehacer jurídico, vamos a distinguir siempre entre dos categorías cuando hablamos del proceso de atención. Vamos a distinguir entre cliente por un lado y usuario por el otro lado. Les explicaba en la clase pasada que en términos de gestión pública, el cliente o el consumidor, también llamado así por el Código de Protección y Defensa justamente del consumidor, es aquel que tiene libre decisión de consumo, mientras el usuario es aquel que tiene la obligatoriedad del uso de nuestros servicios. ¿A qué se refiere? ¿A qué me estoy refiriendo? Lo explico más rápidamente con el ejemplo del que les hablaba la clase pasada. Cuando yo quiero sacar un crédito, yo en el mercado financiero peruano tengo múltiples posibilidades. Banco de crédito, Scotiabank, Banco Continental, Caja Municipal, por poner algunos ejemplos. Entonces, yo en ese contexto soy un cliente, porque tengo la libre decisión de consumo. Es decir, puedo decidir si me voy al Banco 1, al Banco 2, a la Caja 1, a la Caja 2, y solamente yo tengo la posibilidad de tomar una decisión respecto a quién voy a acudir. Seguramente esa decisión estará motivada por cuestiones de mercado, las mejores condiciones, las mejores tasas para el crédito, pero finalmente yo, cliente, decido con quién voy a contratar mi crédito. Ese es el cliente.
En el lado opuesto está el usuario, aquel que tiene la obligatoriedad del uso de servicio. Ejemplo, quiero sacar mi DNI, porque mi DNI azul venció, quiero sacar el DNI electrónico. No puedo decidir si voy a la RENIEC o si voy al Poder Judicial o si voy al INDECOPI. Necesariamente tengo que ir a la RENIEC. Entonces, no pasa lo que pasa con los bancos, que el cliente decide a dónde va, sino que ocurre más bien lo contrario, una obligatoriedad de uso, un monopolio de ese servicio, porque solamente la RENIEC puede darme copia del DNI, ninguna otra institución pública. Esa es la razón por la cual les decía es importantísimo distinguir entre el concepto de cliente y el concepto de usuario. Entonces, en consecuencia, como son dos entidades completamente distintas, con características distintas, las soluciones en la atención de reclamos también son distintas. Por un lado, el libro de reclamaciones del sector privado, el que tienen los bancos, el que tienen los comercios, el que tienen las casas o cualquier otro proveedor en el que ustedes puedan pensar, y el libro de reclamaciones del Estado o el libro de reclamaciones de la función pública, el que tiene el INDECOPI, el que tiene el Poder Judicial, el que tiene el Ministerio Público, y que por tanto tienen regulaciones distintas, y eso es de lo que nos vamos a ocupar en gran medida en la clase del día de hoy. Les decía entonces, libro de reclamaciones, reclamos en el sector privado como primer tema, como primer ítem de nuestra clase, y lo que vamos a revisar rápidamente es el concepto general de derechos y obligaciones que tienen los clientes. Ustedes ya saben, en adelante, cuando me refiero a cliente, estoy hablando necesariamente del sector privado, necesariamente del libro de reclamaciones del privado. Para explicar esto, necesito retroceder un poquito en el contexto de la Constitución y la economía social de mercado. Los que tenemos ya algunos años, los que hemos vivido nuestra juventud en los finales de los años 80, recordaremos que hacia el año 85, 87, 88, nuestra política económica era más bien de corte medianamente socialista. Y me refiero a medianamente socialista por los términos específicamente económicos. Una regulación del mercado, el Estado decidía cuánto costaban algunos productos, el Estado decidía qué sectores empresariales se desarrollaban. De hecho, el Estado peruano tenía múltiples empresas que le pertenecían al Estado. Entonces, eso a raíz del cambio económico o el giro económico que dimos en 90, 92 con esta constitución vigente de 1993, se cambió el rumbo y ahora tenemos una economía de mercado. Ciertamente social, pero social de mercado. El artículo 58 de la Constitución nos dice entonces que la iniciativa privada es libre y se ejerce en este modelo de economía social de mercado. ¿Qué significa el régimen de economía social de mercado? Que el Estado simplemente orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, de la salud, de la educación, de la seguridad, de los servicios públicos. En otras palabras, que el Estado ya no hace la actividad empresarial principalmente, sino que solo de manera subsidiaria. ¿Esto qué significa? Que le hemos dicho a la inversión privada, ustedes encárguense de la satisfacción de necesidades de mi sociedad. Hay colegios particulares, hay centros de hospitales, clínicas particulares, hay proveedores particulares de servicio de transporte. En general, todo el mercado se lo hemos entregado al particular, porque esa es la regla general. Por supuesto, no somos solo una economía de mercado, sino una economía social de mercado, lo que quiere decir que hemos tratado de mantener todavía el control y un régimen especial de promoción sobre aquellas áreas que son de importancia social. Por ejemplo, salud, empleo, educación, y por eso en nuestro mercado coexisten, por ejemplo, los colegios públicos con los colegios privados, las universidades públicas con las universidades privadas, el sistema de salud público con un sistema de salud privado, hospitales del Estado, pero también clínicas particulares. Eso es una economía social de mercado. En esa economía social de mercado, entonces el Estado ya no tiene necesariamente empresas, sino más bien de manera excepcional, de manera subsidiaria.
Recordarán, los que tenemos la edad que les comentaba, que hacia los finales de los 80, casi todas las empresas más bien eran estatales, ¿no? La empresa estatal de teléfono, la empresa estatal de ferrocarriles, la empresa estatal de lo que fuera que ustedes puedan imaginar. Con el cambio del modelo económico, con la Constitución del 93, se han privatizado muchas empresas, algunos están de acuerdo, algunos no están de acuerdo. El espacio del día de hoy no es para debate político, sino más bien para la definición de ese mercado económico o ese modelo económico que nos lleva hoy en día a determinar esta idea, que en esta economía social de mercado, que se supone es un mix, es un justo medio entre un sistema socialista y un sistema puramente capitalista, se entiende que el Estado, que el mercado, perdón, se regula o se autorregula en las cuestiones ordinarias. Este juego de la oferta y la demanda, el precio de equilibrio, que cuando hay escasez el precio sube, que cuando hay poca demanda el precio baja, son políticas, o perdón, son fenómenos de mercado. Ya no estamos más en un mercado en el que el ministro de Economía sale a decir que mañana la lata de leche Gloria costará tanto, mañana el pan costará tanto. A algunos les va a sonar, ¿no es cierto? A propósito de lo que pasó con el shock del 90. Pero ya no estamos en ese escenario, ya no estamos en una economía social en la que el Estado decide el precio de los productos. Ahora, la regla general es que el mercado decide el precio de los productos. La propiedad privada, la libertad de competencias, la subsidiariedad del Estado, entonces, son características esenciales de un mercado hoy en día. ¿Por qué está explicando esto el doctor en la clase de atención de reclamos? Por lo siguiente, cuando hablamos de reclamos en el sector privado, estamos hablando de una atención de reclamos que se rige por esta economía de mercado. Y una economía de mercado tiene una falla de mercado, una falla natural. Esa falla natural se llama asimetría informativa. Recuerden bien este término porque es lo que le da fundamento, porque es la base de toda la regulación en materia de protección al consumidor y por supuesto, como estamos hablando en materia de protección al consumidor, vamos a hablar dentro de esta materia la atención de reclamos de consumo. Vamos a hablar del instrumento más importante en la atención de reclamos, el libro de reclamaciones del sector privado. Les explico rápidamente qué es esto de la asimetría informativa. ¿Por qué les he puesto acá teoría macroeconómica, teoría microeconómica, falla de mercado? ¿Qué es esto? Resulta que ustedes pueden pensar en cualquier ejemplo del mercado, cualquier ejemplo de los que les he puesto aquí. Pueden ver ustedes la relación que existe entre un constructor y un propietario. Estoy interesado en comprar un departamento, voy a acudir a una empresa constructora. El banco y su cliente, estoy interesado en sacar un crédito, voy a acudir a un banco. Entre el pasajero y el transportista, estoy interesado en esta Navidad en volver a mi provincia para visitar a mi familia, voy a acudir a un transportista. Último ejemplo, el patrocinado y el abogado. Aquí la mayoría son abogados, entonces van a actuar como proveedores, ¿no es cierto? Pero piensen en esa persona iletrada en derecho, esa persona que necesita la asesoría de un abogado. Es también un cliente y acude a ustedes. Dentro de todos los abogados a los que podía acudir en este libre economía de mercado, acude a ustedes. Entonces, ustedes son el proveedor y su patrocinado es el cliente. En cualquiera de los ejemplos que les he mencionado, hay siempre una falla estructural, una falla natural de mercado que nosotros llamamos asimetría informativa. El propietario, el que quiere comprar un inmueble, siempre tiene menos información que el constructor. El cliente que quiere sacar un crédito siempre tiene menos información que el banco. El pasajero que quiere viajar siempre tiene menos información que el transportista. El patrocinado, nuestro cliente, siempre tiene menos información que nosotros que somos abogados. Justamente es la idea para que exista esta relación de consumo, que el cliente va a tener menos información que el proveedor, que el empresario, que el transportista, que el banco, que el abogado.
Esto es así y es normal, es natural, porque así funciona cualquier economía de mercado. Justamente el cliente me contrata a mí por los conocimientos que yo tengo. Si el cliente supiera lo mismo que yo sé de derecho, no necesitaría abogado, ¿no es cierto? El propietario versus el constructor. El que quiere comprar un departamento, seguramente va a averiguar cuántos metros cuadrados tiene, un precio promedio en el mercado, que dependerá de los acabados, dependerá básicamente de la ubicación del inmueble, cuántos vecinos voy a tener y demás. Pero el constructor siempre va a saber mucho más del proceso constructivo, va a saber detalles sobre, por ejemplo, títulos autoritativos en el distrito en el que está construyendo. Puedo construir 8, 9, 10 pisos, bajo qué condiciones, bajo qué materiales, cuál es el rendimiento de ese material, cuál es la capacidad de soporte o de carga del material que estoy utilizando. Cuestiones que no necesariamente va a saber el propietario, el que quiere comprar el departamento. Y eso está bien, porque si el consumidor tendría que invertir tiempo y dinero en saber todo lo que sabe el constructor, simplemente mejor construye solito, ya no se va a contratar a un constructor. Lo mismo que el pasajero y el transportista. El pasajero sabe más o menos qué necesita, cuánto cuesta en promedio el pasaje, cuánto puede subir, cuánto tiempo puede durar el servicio de transporte. Pero el transportista tiene muchísima más información, pasando por títulos autorizativos, como también por rendimiento de combustible, la tecnología que tiene su vehículo y muchas otras cuestiones que no tiene por qué saber el consumidor. Esa diferencia de la información se llama asimetría informativa y es el origen de todo un sistema que después con el tiempo hemos llamado sistema de protección al consumidor. Sistema que ha desarrollado múltiples acciones, múltiples herramientas y una de ellas, diría yo, la más importante, la herramienta de atención al cliente. Y dentro de esa herramienta de atención al cliente, el aspecto más importante, libro de reclamaciones. Este sistema por la cual yo, proveedor, accedo o acudo o atiendo al consumidor que tiene algún problema, algún reclamo contra mí. Pero eso lo vamos a ver con calma, poco a poco. Me basta en esta primera parte con haber explicado que por favor se haya entendido el tema de la asimetría informativa. Entonces, como la asimetría informativa es una falla normal del mercado, nosotros hemos apostado por una economía de mercado, economía social de mercado, pero finalmente de mercado. Entonces, teníamos que proteger constitucionalmente a esa parte débil de la relación de consumo, al que llamamos consumidor en el sector privado y llamamos usuario en el sector público. El artículo 65 de nuestra Constitución Política señala que el Estado defiende el interés de los consumidores y de los usuarios. Para ese efecto, justamente garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado y vela en particular por la salud, la seguridad de la población como aspectos fundamentales básicos de valía social. Entonces, ojo, la Constitución sí distingue estos dos conceptos de los que les hablé al principio, de los que les hablé en la clase pasada. Consumidor para el sector privado, usuario para el sector público. Y dentro de esto, lo que protege especialmente es el derecho a la información. ¿Por qué tiene el consumidor, el usuario, derecho a la información? Porque naturalmente hay una asimetría informativa detrás de ese mercado. En ese contexto, ya hacia el 2000 se ha promulgado el Código de Protección y Defensa del Consumidor, la Ley 29571, que es justamente parte de la materia que vamos a desarrollar el día de hoy. Por supuesto, esta no es la primera ley del Perú en materia de protección del consumidor. La protección del consumidor se remonta todavía hasta hacia finales justamente de los años 80, pero leyes van, leyes vienen y finalmente el que está vigente es este Código de Protección y Defensa del Consumidor, que tiene muchos apartados específicos que hemos tratado ya en alguna oportunidad anterior, como el derecho a la información, la protección frente a la publicidad, la idoneidad de los productos y servicios, las garantías aplicables en el mercado, la protección en alimentos, los contratos, la prohibición de discriminación de consumo, derecho de protección de intereses económicos de los consumidores, cláusulas abusivas, métodos comerciales abusivos, protección en algunos sectores específicos como el educativo, como el financiero, como el de salud, y finalmente un tema
global a todo, que es justamente el libro de reclamaciones. Lo estoy diciendo por tercera vez, como instrumento fundamental en el proceso de atención a usuarios, en la atención de reclamos, quejas y, por qué no, también algunas veces sugerencias de los consumidores cuando hablamos del sector privado o de los usuarios cuando hablamos del sector público. Entonces, hecha esta pequeña introducción, tenemos que hablar ya sobre justamente el manejo de conflictos de consumo. Lo que nos trae, lo que nos reúne el día de hoy, el manejo, cómo se atiende un reclamo, una queja, una sugerencia. Y para entender a cabalidad qué vamos a hacer, cómo vamos a manejar el conflicto de consumo específicamente, porque estamos todavía dentro del sector privado. Ojo, por favor, tengan esto claro, sector privado igual a cliente o consumidor y por tanto igual a conflicto de consumo. Entonces, para entender plenamente este tema, les decía, tenemos que repasar un poquito la teoría del conflicto. Esta teoría que establece que un conflicto es una oposición cualquiera de posiciones justamente respecto de lo que quiere alcanzar, lo que desea una y otra persona, una y otra institución, uno y otro grupo. Siendo así, la teoría de conflicto se aplica no solamente para las relaciones de consumo, no solamente para la atención de clientes y usuarios, que es nuestro tema el día de hoy, sino también se aplica para cualquier otra oposición de posiciones. De ahí surgen los conflictos sociales, los conflictos económicos y en general cualquier tipo de conflicto. El contenido de esta posición, de la posición que tiene cada una de las partes, es justamente la fuente del conflicto y lo que suele pasar, en la práctica casi siempre es así, las fuentes de ese conflicto, de esas posiciones encontradas, son múltiples y siempre interactúan entre sí, fluyendo unas sobre otras. Entonces, por favor, cuando estemos ante una situación de atención al usuario, el usuario que está molesto, quitémonos de la cabeza esta falsa idea de que esa posición, ese conflicto, es por una sola cuestión. No, generalmente interactúan muchas fuentes en ese conflicto, en ese malestar que el consumidor, que el cliente o que el usuario desea plantear, desea solucionar frente a nosotros. Rápidamente, solamente como fórmula o como de estilo introductorio, hay algunos estilos de gestión del conflicto. La evasión, por ejemplo, la cesión, la competencia, la transacción y la colaboración. Quiero partir por esto. No hay un estilo mejor ni un estilo peor para atender un conflicto, para atender a algún usuario en un tema particular. Algunas veces el estilo de evasión suele resultar mejor, muchas otras veces el estilo de colaboración suele resultar mejor. Por supuesto, hay diferencias entre unos y otros, pero al final, dependiendo de las circunstancias, se podría aplicar uno u otro estilo. Entonces, con eso quiero decir que no hay ninguno que per se sea bueno o sea mejor que otro, sino que depende de cómo se adapte a las circunstancias particulares que quiero resolver en el conflicto, en la atención a mi usuario. Entonces, el estilo de evasión, un estilo llamado perder-perder, este comportamiento se ignora el conflicto, es decir, la inacción es la respuesta. Simplemente salir del conflicto, evitarlo en vez de enfrentarlo. La idea es evitar los costos que implicarían o que afrontarían si es que se aplica o que si es que se confronta directamente el conflicto. Hay algunas situaciones en las que es bueno este tipo de estilo de gestión, pues efectivamente sí, aquellos conflictos en el que definitivamente no va a haber una solución. Por ejemplo, algunos planteaban a manera de broma los conflictos que tenemos en casa, a veces es mejor ignorarlos porque una solución posible no hay. El estilo de cesión, perder para que la otra persona gane, un comportamiento que consiste en ceder en vez de confrontar. La idea es que tras una reacción, lo que se pide o lo que se hace es perder para que el otro gane. Yo resigno algo para que el otro se sienta satisfecho y así acabamos con el conflicto. El de competencia, más bien el contrario a la cesión, yo quiero ganar
y quiero satisfacer o quiero resolver el conflicto de la manera más favorable a mí, sin importar que la otra parte pierda en esa decisión, en esa solución del conflicto. La transacción, ganar poco para que el otro pierda poco, casos en los que el comportamiento es ceder mutuamente parte de los involucrados para hacer lo que se llama como un justo medio o llegar a un punto medio, ¿no? La idea que trasciende ese comportamiento es que para ganar algo también tengo que perder algo, tengo que resignar algo para tener un acuerdo satisfactorio. Y finalmente, el último, el más recomendable, al que siempre deberíamos aspirar, pero no necesariamente el más apropiado para todos los casos de conflicto, es el estilo de colaboración. Este estilo, que es ciertamente poco practicado por lo difícil que es, pero se basa en la satisfacción mutua de intereses. La idea es que para satisfacer los intereses hay que satisfacer también los intereses del otro. Por eso es un estilo ganar-ganar que prioriza alcanzar los intereses, pero también alcanzar los intereses de la otra parte en conflicto. A veces no se puede, pero la mayoría de veces con una adecuada gestión de los factores que inciden en el conflicto se puede alcanzar. Un estilo de colaboración, lo explico siempre con un ejemplito que me gusta muchísimo. Hay una madre que tiene en casa 2 hijas, las hijas quieren ambas la naranja. Una naranja que está ahí en casa y por eso surge el conflicto. Un estilo de colaboración lo que tiene que hacer es no simplemente partir la naranja a la mitad, sino que tiene que preguntarle a las hijas, oye, ¿para qué quieres la naranja? Resulta que una hija quiere la naranja para usar la pulpa en un jugo, porque le apetece un jugo, y la otra hija quiere la naranja porque su cáscara le va a servir para el pastel que está horneando. Entonces, con un conocimiento mayor del origen de las fuentes del conflicto, se puede aplicar un estilo colaborador ganar-ganar. A una hija le da la pulpa y queda perfectamente satisfecha, a la otra hija le da la cáscara y queda perfectamente satisfecha. De eso se trata la teoría del conflicto, de establecer, de identificar cuáles son las causas del conflicto, cómo se mueven, cómo influencian una respecto de la otra, para una vez conocido eso, aplicar alguno de los estilos de gestión que les comentaba aquí. Entonces, cuando la procura por uno mismo es alta, estamos ante los estilos de competencia y colaboración. Cuando la procura por uno mismo es baja, estamos casi siempre en los estilos de evasión y cesión. Cuando la procura por el otro es alta, cesión, cuando es baja, evasión, competencia. El justo medio en esta dinámica de la gestión de conflicto es casi siempre la transacción. Ok, y como ya estamos a tono con esto de la gestión de conflicto, me voy a permitir también un par de minutos para recordarles esto que vimos en la clase pasada. El Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en un estudio de hace algunos años, ha establecido algunos tipos de clientes, ¿no es cierto? Lo que les traigo ahora, en el sector privado, el impaciente, el amistoso, el malhumorado, el sabelotodo, el reacio, el desconfiado, el negociador, y les decía, hay un estilo de atención, cuando hablamos de la gestión del cliente en el sector privado, hay un estilo que se adapta mejor a cada uno de estos clientes, a cada uno de estos tipos de clientes, ¿no es cierto? En la clase de hoy no vamos a repasar esto que ya lo vimos en la clase pasada, pero lo que sí vamos a revisar con más detalle es justamente el manejo, la gestión de esos conflictos. ¿Qué hay que hacer para buscar solucionar el desencuentro entre las partes? Ya ahora sí actuando como un tercero, ¿no es cierto? Si estoy en el sector público, seguramente este funcionario que tiene a su cargo algún trámite, algún procedimiento que tiene que solucionar respecto de la insatisfacción del usuario. Si estoy en el sector público, seguramente yo como proveedor que tengo que establecer mecanismos para atender, para satisfacer a mi cliente. Hay que escucharlo, hay que mostrar empatía y a veces también es importante ofrecer disculpas. El ofrecer disculpas en el contexto específico es siempre una buena estrategia de atención a los usuarios o a los clientes. A veces no hay un incumplimiento, una acción,
un desacierto por mi parte, pero cuando el cliente está molesto, cuando el usuario está molesto, a veces pedir disculpas, incluso cuando no hay esta cuestión previa, es siempre importante y siempre es tomado de manera positiva por los clientes o los usuarios. Entonces, ya repasado la gestión del conflicto en general, la teoría general del conflicto, vamos a entrar en el manejo de los reclamos. Específicamente en el manejo de los reclamos. Hay algunas estrategias, algunas acciones que nos van a permitir manejar adecuadamente los reclamos. Por ejemplo, la inmediatez. Cuanto más dejamos que pase el tiempo en un reclamo, es más complicado satisfacer a nuestro consumidor o a nuestro usuario. La escucha con atención. Cuando un usuario se está reclamando, se está quejando, lo que está haciendo en realidad es regalarnos su punto de vista respecto de lo que está mal en nuestro proceso. Seamos público o seamos privado, seamos un proceso burocrático, un trámite burocrático, o seamos la venta o la prestación de algún producto o servicio en el mercado. Siempre hay que escuchar con atención cuál es esa insatisfacción, porque puede ser que haya un defecto en nuestro proceso que a partir de ese reclamo podemos atender y mejorar. Mostrar comprensión, ofrecer disculpas, ya les decía, buscar siempre una solución. Otra vez, no importa si estamos en la parte pública o en la parte privada. Lo que quiere un usuario, lo que quiere un consumidor, un cliente, es siempre una solución. Entonces, darnos a la tarea de comenzar a buscarla siempre va a ser una buena estrategia para manejar el reclamo. Resolver la queja lo más rápido posible, asegurarse de la conformidad del cliente, anotar cualquier queja de los clientes, preguntar y repreguntar los motivos, el origen, la causa de esa disconformidad y finalmente realizar un seguimiento a cada reclamación. Es decir, que cuando tenemos este regalo que les decía del cliente, del usuario, que es su queja, su malestar, hacer siempre un seguimiento de cómo se le atiende, pero también un seguimiento introspectivo. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa que generó este reclamo? Para resolver el conflicto hay que minimizar el impacto negativo del problema, hay que aliviar la tensión entre los involucrados, alcanzar un acuerdo satisfactorio y utilizar procedimientos alternativos de solución de conflictos, como por ejemplo arbitraje, conciliación, mediación, negociación. Todo esto que les comento, que son estrategias de cómo puedo atender un conflicto en el manejo del usuario, son eso, estrategias que ustedes pueden adoptar o pueden no adoptar. Son siempre de carácter voluntario, ¿no es cierto? Pero ya vamos a entrar en materia respecto de aquellos mecanismos que ya no son voluntarios, sino que más bien son de obligatorio cumplimiento, porque existe un marco jurídico, sea en el sector público o sea en el sector privado, que obliga a atender, por ejemplo, reclamos a través del libro de reclamaciones como instrumento más importante, más reconocido, más utilizado. Pero antes de llegar al libro de reclamaciones, quiero mostrarles un panorama general de lo que les decía antes, los mecanismos de resolución de conflictos o mecanismos alternativos de solución de conflictos. En principio, los conflictos se resuelven por mecanismos heterónomos o autocompositivos. Heterocompositivos, perdón, y autocompositivos. Los heterocompositivos, fácil, aquellos cuya solución depende de un tercero. Ustedes conocen perfectamente estos métodos de composición que dependen de terceros. El juicio, el procedimiento administrativo sancionador, el arbitraje son supuestos en los que una desaveniencia, un conflicto, un reclamo entre un consumidor y un proveedor va a ser resuelto por un tercero. En la fórmula peruana, en la que existe un INDECOPI encargado como autoridad de protección al consumidor, ese juicio se va a transformar en un procedimiento administrativo, ¿no? Un procedimiento administrativo por infracción a las normas de consumo. En otros países esa fórmula no existe y la resolución heterocompositiva se lleva siempre a juicio, a procedimiento jurisdiccional, como ustedes lo conocen. Pero también existe en el país, en el Perú, un supuesto de arbitraje, específicamente arbitraje de consumo, aquel en el que
una autoridad que nosotros llamamos árbitro va a decidir si es que tiene mérito o no un conflicto y finalmente cómo es que se resuelve. Pero antes de llegar a esos métodos heterocompositivos, los formales, tenemos también métodos de resolución de conflictos autocompositivos, la mediación, la conciliación, la negociación, métodos que dependen solamente de los involucrados. En el caso del privado, por ejemplo, del cliente o del consumidor con el proveedor. La mediación, la conciliación, la negociación son supuestos en los que no va a intervenir un tercero, no va a intervenir una autoridad que va a decidir cómo se resuelve el conflicto, sino más bien son mecanismos en los que ambos decidimos, por mediación, conciliación o negociación, cuál va a ser la solución que vamos a alcanzar. Entonces, ¿cómo traducimos todos estos elementos de los mecanismos de resolución de conflictos? ¿Cómo los aterrizamos ya en el manejo del conflicto de consumo, en la atención del cliente? Esos mecanismos se traducen, se aterrizan en reglas o en, diría yo, instrumentos regulados por la normativa nacional de cómo se deben atender a esos clientes o los conflictos con esos clientes. Tenemos mecanismos autocompositivos y tenemos mecanismos heterocompositivos. Comienzo por los heterocompositivos. Les hablaba de arbitraje, ¿no es cierto? Justamente el arbitraje de consumo. El Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, el SISAC, que obliga al Estado a tener un mecanismo o un conjunto de árbitros para resolver los procedimientos, resolver los conflictos de consumo que puedan surgir en el mercado peruano. Procedimientos sancionadores, como ustedes, la mayoría debe saber, tenemos un procedimiento administrativo de resolución de conflictos de consumo. Por tanto, si yo tengo un problema con el banco, tengo un problema con la constructora, tengo un problema con el servicio de transporte, puedo acudir a este procedimiento administrativo sancionador para que, uno, se sancione al mal proveedor y dos, se me otorgue un resarcimiento, una medida correctiva que satisfaga mi problema. Pero esos son los mecanismos heterocompositivos, ¿no es cierto? Los autocompositivos, como los que les decía, la mediación, la conciliación, están a cargo de un sistema de atención de reclamos del INDECOPI, cuando hablamos de conflictos de consumo, también un sistema de buenos oficios, un mecanismo por el cual se hace saber al proveedor que hay una falla en su proceso, pero también tenemos las defensorías gremiales. Ustedes habrán escuchado del Alobanco, del Aloseguro, que son justamente los gremios de bancos o de seguros en el Perú que han establecido un canal directo de atención para sus consumidores. Y, en primer lugar, en este conteo regresivo, el libro de reclamaciones. Este mecanismo establecido por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que en su artículo 150 dice que todos los establecimientos deben tener un libro de reclamaciones como mecanismo autocompositivo para la solución de los conflictos que pudieran surgir en esta relación entre clientes y proveedores. Perdón. Ok. Y en ese contexto entonces entramos ya en el tercer capítulo de nuestra clase del día de hoy, que tiene que ver con el libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones para el sector privado. Ya después vamos a comenzar a ver el libro de reclamaciones para el sector público, pero hoy, en esos minutos, vamos a detenerlos en este libro de reclamaciones que estoy seguro ustedes han visto en muchos comercios, en bancos, en algunos otros establecimientos, en bodegas incluso, que es este mecanismo de autocomposición en el cual, yo le cuento al proveedor cuál es mi problema, cuál es mi insatisfacción, cuál es mi conflicto, y el proveedor me da una respuesta con seguramente alguna solución. Pero ahora sí, vamos a entrar en detalle técnico, detalle jurídico de lo que significa el libro de reclamaciones. En términos generales, y esto ustedes ya lo saben por supuesto, todos los establecimientos comerciales deben tener un libro de reclamaciones y todos los establecimientos comerciales deben exhibir además
un aviso de ese libro de reclamaciones. Entonces, partamos de esta idea inicial. El libro de reclamaciones y el aviso del libro de reclamaciones de la economía de mercado, y por tanto las personas a las que atiendo, los que yo llamo patrocinados, son clientes y yo, abogado, soy proveedor. En ese contexto, tengo estudio jurídico un libro de reclamaciones que se lo voy a alcanzar a mi cliente cuando me lo quiera solicitar, pero además debo tener una placa o un aviso o un letrero, como quieran llamarle, que dé cuenta de que ese libro de reclamaciones existe y que está a disposición de cualquiera que pueda pedirlo. Entonces, no vayan a pensar que estamos hablando únicamente de comerciantes, que estamos hablando únicamente de proveedores específicos, sino que estamos hablando en general de todos los que realizan una actividad económica en el país. Los abogados, por supuesto, están obligados a tener un libro de reclamaciones en su estudio jurídico. Los notarios, que realizan ciertamente función pública, pero lo realizan a cambio de una contraprestación. Entonces, ha dicho ya el Indecopi que los notarios también son proveedores y por tanto también están obligados en los términos del código a tener un libro de reclamaciones en el espacio público de lo que llamamos despacho notarial. Y así, cualquier otro proveedor que brinde un servicio o que venda un producto en el mercado tiene la obligación de implementar un libro de reclamaciones como instrumento principal del manejo de reclamos, como mecanismo de resolución de conflicto con los clientes. Y ahora sí, entramos al detalle técnico. ¿Por qué todos deben tener libro de reclamaciones? El artículo 150 del Código de Protección y Defensa del Consumidor decía: los establecimientos comerciales deben contar con un libro de reclamaciones en forma física o virtual. El reglamento establecerá cuáles son las condiciones, los supuestos y demás especificaciones para que se cumpla, pero en principio todos los establecimientos comerciales deben tener un libro de reclamaciones. Este libro de reclamaciones debe ser físico o virtual. Y el artículo 151 a continuación decía, lo que les decía, ¿no? Una obligación accesoria, perdón, una obligación independiente, que es que esos establecimientos comerciales, además de tener el libro, deben exhibir también un aviso que indique la existencia del libro de reclamaciones y el derecho que tienen todos los consumidores de solicitarlo cuando lo estimen pertinente. Ese aviso debe estar colgado, publicado en un lugar visible y fácilmente accesible al público. Eso es lo que decía el Código de Protección y Defensa del Consumidor. La semana pasada, 11 de noviembre, el Congreso de la República ha promulgado la Ley 32.495, que modifica un poquito estas obligaciones del libro de reclamaciones. Dice ahora: los establecimientos comerciales, así como toda plataforma digital del comercio electrónico, deben contar con un libro de reclamaciones. Sobre el aviso dice: todos los establecimientos comerciales, así como las plataformas digitales de comercio electrónico, deben exhibir siempre o permanentemente en un lugar visible y accesible el libro de reclamaciones. Si eres establecimiento comercial, el libro físico seguramente; si eres plataforma digital, el link del libro de reclamaciones. Entonces, lo que está haciendo o lo que ha hecho nuestro Congreso con esta ley 32.495 es básicamente adaptarse a los tiempos modernos, ¿no? El Código de Protección y Defensa del Consumidor, sepan ustedes que es una ley del 2010 todavía. Entonces, en el 2010 estábamos ya en los ciernes del comercio electrónico, pero ciertamente era raro, ¿no? Era poco habitual, poco común que la gran mayoría acceda al comercio electrónico. Estábamos más acostumbrados al comercio físico, al comercio tradicional. Y por ahí que la definición de libro de reclamaciones, de aviso de libro de reclamaciones, hacía referencia a los establecimientos comerciales. Técnicamente, ¿qué es un establecimiento comercial? El lugar donde se venden productos, el lugar donde se comercializan servicios. La dinámica de interpretación del Indecopi le ha tratado de dar
una complementariedad a esta definición del establecimiento comercial y ha dicho que el establecimiento comercial también es ese espacio digital o ese espacio virtual en la que también se realiza comercio. Pero mejor que ir configurándolo a través de la jurisprudencia es configurar en el propio marco normativo esta posibilidad. Por eso creo yo es un salto importante el que dimos este 11 de noviembre en el que modificamos el Código de Consumo y dijimos que los establecimientos comerciales, es decir, los físicos de toda la vida, pero también las plataformas digitales de comercio electrónico, tienen la obligación de tener un libro de reclamaciones. Un libro de reclamaciones en el local o un libro de reclamaciones en esa plataforma digital a través de, por supuesto, un link. Entonces, primera cuestión técnica jurídica respecto al libro de reclamaciones, sepan que el libro de reclamaciones, lo dice el artículo 150, puede ser físico o virtual. Señalo esto porque me ha pasado en la atención a los usuarios en el Indecopi, que muchos vienen molestos al Indecopi porque cierto proveedor, generalmente proveedores grandes, ¿no? Bancos, casas comerciales, retails, no les han dado el libro de reclamaciones físico y el consumidor quería escribir a tinta lo que pensaba. No quiere un teclado, no quiere una página web, quiere escribirlo a tinta. Entonces, nos toca explicarles que, conforme lo señala el artículo 150 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, existen varios tipos de libro de reclamaciones. Los dos principales, el libro de reclamaciones físico y el libro de reclamaciones virtual. Y el reglamento del libro de reclamaciones establece que los proveedores, es decir, el banco, el comercio, el transportista, eligen si el libro de reclamaciones va a ser físico o va a ser virtual. Entonces, segunda cuestión que hay que saber, no siempre puedo pedir un libro de reclamaciones físico. Si el proveedor ha decidido implementar un libro de reclamaciones virtual, está cumpliendo con la normativa de atención de reclamos establecida en el Perú. El artículo 3, entonces, del reglamento del libro de reclamaciones señala expresamente que ese libro es un documento de naturaleza física o de naturaleza virtual provisto por el proveedor en el cual los consumidores pueden registrar quejas o reclamos sobre productos o servicios ofrecidos en determinado establecimiento comercial. ¿Por qué hace referencia a físico o virtual? Porque tenemos esta doble posibilidad. Como proveedor, yo elijo si mi libro de reclamaciones es físico o si mi libro de reclamaciones es virtual. Si yo he elegido el libro de reclamaciones virtual, el consumidor no tiene por qué exigirme un libro de reclamaciones físico. Y viceversa, si yo he elegido un libro de reclamaciones físico, el consumidor no tiene por qué elegir o por qué exigirme un libro de reclamaciones virtual. Primera distinción, físico y virtual. Segunda distinción dice, sirve para registrar quejas o reclamos. Ojo, que el marco normativo define, diferencia entre queja y reclamo. No voy a ahondar mucho en esto porque en la siguiente sesión de nuestro diplomado vamos a tener una clase magistral sobre las quejas de consumo. Hoy nos vamos a circunscribir al reclamo y el reclamo se entiende, se define como aquella disconformidad del consumidor que tiene que ver específicamente sobre el producto que vende el proveedor o sobre el servicio que provee el proveedor. Entonces, si yo voy a un banco y tengo problemas con la tasa de interés que me están cobrando, pues tendré que presentar un reclamo. Si yo voy a una zapatería y el problema es el color del zapato que me están vendiendo, tendré que presentar un reclamo. ¿Cuándo se presenta una queja? Cuando los temas están relacionados a la atención. Se han demorado mucho, no me han tratado muy amablemente, las personas que me atendían no me han hecho entender las condiciones. Eso tiene que ver con las quejas. Pero si te estamos hablando específicamente del producto o del servicio, es un reclamo. Entonces, artículo 4.a del libro de reclamaciones, del reglamento del libro de reclamaciones. Doctor Bitson, dispénseme, su diapositiva no se puede visualizar bien, doctor. Ahora sí. Okay. Gracias, doctor. Muy amable. ¿Ahora sí? Sí, gracias, doctor Camilo, también. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Entonces les decía, tipos de libro de reclamaciones, por un lado el físico, por un lado el virtual, las dos son excluyentes. Si yo implemento
implemento el físico, no tengo por qué tener virtual. Si yo implemento el virtual, no tengo por qué tener libro de reclamaciones físico. Pero una modificación al reglamento del libro de reclamaciones, el 4.a, se ha incluido el libro de reclamaciones de respaldo. Básicamente es lo siguiente: si yo, proveedor, he optado por el libro de reclamaciones virtual, sí tengo la obligación de tener un libro de reclamaciones de respaldo, que evidentemente va a ser de naturaleza manual, de naturaleza física. ¿Eso quiere decir que los consumidores me pueden exigir el libro de reclamaciones de respaldo siempre? La respuesta es que no. Ese libro de reclamaciones, como su nombre lo dice, es de respaldo. Se ocupa, se utiliza solamente si mi libro de reclamaciones virtual está fallando. Puede ser que se haya ido la luz, no puedo acceder al libro de reclamaciones virtual, ¿ok? Alcanzo el libro de reclamaciones de respaldo. Puede ser que mi sistema de reclamos se ha caído, no me permite ingresar el reclamo, ¿ok? Alcanzo el libro de reclamaciones de respaldo. Entonces, los proveedores que tienen libro de reclamaciones físico no tienen por qué tener uno de respaldo. El físico ya es el manual. Si yo, proveedor, tengo un libro de reclamaciones virtual, ahí sí tengo que tener un libro de reclamaciones de respaldo que va a ser de naturaleza física, pero que no lo alcanzo siempre. No es a elección del consumidor. No es que el consumidor me puede decir, a mí me gusta llenar a tinta, a lapicero, dame tu libro de respaldo. No. Si yo tengo un libro de reclamaciones virtual, se tiene que llenar virtualmente y solo se alcanzará el libro de reclamaciones de respaldo cuando el libro de reclamaciones virtual no sea accesible por algún problema excepcional, falta de energía eléctrica, falla del sistema o cualquier otro que me obligue a entregar un libro de respaldo. Pero en principio, por favor, que no se confunda esto: si yo, proveedor, tengo un libro de reclamaciones virtual, pues alcanzo el virtual. Si tengo libro de reclamaciones físico, alcanzo el físico. Si he implementado uno, no se me exige la implementación del otro, porque tanto el código como el reglamento dicen libro de reclamaciones físico o virtual, o significa excluyente, o lo uno o lo otro. Ahora sí, ¿qué debe tener ese libro de reclamaciones? Debe tener, por supuesto, la hoja de reclamación. Esa hoja de reclamación, sea física o sea virtual, tiene campos específicamente señalados por la norma. Y aquí siempre lo explico con una semejanza a la factura o la boleta, ¿no es cierto? Los que son proveedores, los que somos proveedores, por ejemplo, los abogados que emitimos recibo por honorarios en nuestra prestación de servicios, sabemos que ese recibo por honorarios tiene una configuración legalmente establecida por la SUNAT, ¿no es cierto? Entre otras cuestiones, debo poner sí o sí el nombre, la razón social de la persona natural o la persona jurídica que está brindando el servicio. Tengo que poner el número de RUC, el RUC 10, el RUC 20, no importa, pero debo poner siempre el número de RUC. Más abajo, en ese formato preestablecido, tengo que poner el detalle de la prestación o el detalle del producto. Más abajo tengo que poner el costo del producto, costo unitario, costo global. Finalmente, alguna descripción adicional que está determinada por la norma. Por eso se habrán encontrado ustedes, se habrán dado cuenta ustedes que las facturas entre todos los proveedores, no importa el mercado al que se refiera, más o menos se parecen, más o menos tienen los mismos campos, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo pasa con el reclamo, con la hoja de reclamación. La hoja de reclamación no es como al proveedor se le ocurre, sino que la hoja de reclamación está específicamente determinada por los anexos del reglamento del libro de reclamaciones. Ese reglamento nos dice que, por ejemplo, la hoja de reclamación debe tener una denominación que permita identificar claramente que estamos ante la hoja de reclamaciones. No puedo ponerle sugerencias, no puedo ponerle o no puede ser un cuadernito cuadriculado en el que anoto todos los detalles del consumidor me quiere brindar. No, la hoja de reclamación tiene un formato preestablecido que está regulado por norma y que debe tener esa denominación, hoja de reclamación. Debe tener, por supuesto, una numeración correlativa impresa, si estamos hablando del libro de reclamaciones físico. Debe tener un código de identificación impreso si es que son varios libros. Ejemplo, yo en el Cusco tengo una cadena de 3 cafeterías. Las 3 cafeterías están a nombre de la misma empresa.
y he optado por el libro de reclamaciones físico. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo tener un libro de reclamaciones con un código 1 en mi primer local, un libro de reclamaciones con un código 2 en mi segundo local y un libro de reclamaciones con código 3 en el tercer local. Entonces, lo aclaro también porque muchos abogados, cuando defienden casos de libro de reclamaciones, nos dicen, oye, pero mira, yo sí tengo el libro de reclamaciones. Lo que pasa es que cuando el consumidor fue a mi primer local, el libro estaba en el segundo local. Pero diligentemente mi personal rapidito fue a traer el libro del segundo local al primero y pudo darle el libro. Le vamos a decir, estás mal, no importa, porque lo que dice el reglamento es que si tú tienes un libro de reclamaciones impreso, es decir, un libro de reclamaciones físico, tienes la obligación de tener un libro en cada establecimiento. Entonces, eso de prestarte el libro de reclamaciones porque mi local 1 está frente de mi local 2, no sirve, no es cumplimiento estricto de la norma. Tercero, fecha del reclamo o fecha de la queja en la que se está imponiendo, en la que se está recibiendo ese reclamo, la identificación del proveedor y del establecimiento donde se coloca el libro de reclamaciones. Nos pasaba mucho que el proveedor se iba a una librería, compraba un libro de reclamaciones en blanco y lo tenía ahí en su establecimiento. El problema es que cuando va el consumidor no sabe ante quién está reclamando, porque por ahí sabe el nombre comercial del comercio, del proveedor, pero no sabe la razón social, y esa razón social, con el número de RUC incluido, debe estar expresamente consignado en la hoja de reclamo. La identificación del consumidor, es decir, un espacio para que el consumidor ponga su nombre, ponga sus apellidos, ponga el nombre de los padres, si es que es en representación de un menor, el reclamo interpuesto. Identificación del producto o servicio, es un producto, es un celular, es un zapato, es un servicio, es un contrato de seguro, es un contrato de crédito hipotecario. Hay que identificar si nos referimos a un producto o a un servicio. El detalle del reclamo o de la queja, esta es la parte central, la parte neurálgica de la hoja de reclamaciones. Debe haber un espacio apropiado para que el consumidor llene, redacte o tipee, si es que es virtual, el reclamo, o más bien el detalle de su reclamo. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su disconformidad? Pedido del consumidor, es decir, a partir de esta disconformidad, ¿qué es lo que pido? ¿Qué es lo que quiero? Quiero que me hagan una devolución del cobro indebido que me han hecho, quiero que me hagan un cambio del producto porque está defectuoso el celular, quiero que me hagan un arreglo, una modificación. ¿Qué es lo que pido? ¿Cuál es la pretensión del consumidor respecto del reclamo que está planteando? Finalmente, un espacio físico para que el proveedor anote las acciones adoptadas. Entonces, debajo de lo que ha narrado el consumidor como reclamo, hay un espacio para que el proveedor señale cuáles son las acciones que ha adoptado a raíz de ese reclamo. Finalmente, la firma del consumidor y el nombre del destinatario de la hoja. ¿Qué es esto del destinatario de la hoja? Se habrán dado cuenta ustedes cuando han llenado un libro de reclamaciones físico o cuando han implementado en sus despachos, en sus estudios jurídicos un libro de reclamaciones, que ese libro de reclamaciones es como las facturas antiguas, como las facturas físicas, que tenían hojas autocopiativas y en la parte de abajito tenían generalmente sellado en rojo a quién le correspondía, ¿no? Para el emisor, para el consumidor y para la SUNAT, en el caso de las facturas, ¿no es cierto? En el caso del libro de reclamaciones también son 3 hojas autocopiativas, cuando es libro de reclamaciones físico, y en la parte de abajo dice el destinatario, ¿es para el consumidor, es para el proveedor o es para el Indecopi? Porque sepan ustedes que los libros de reclamaciones de los establecimientos, el Indecopi puede acceder a ellos y llevarse la copia que dice Indecopi para hacer una verificación, una supervisión de si se han recibido reclamos, cómo se han atendido, en qué tiempo se han atendido y todo lo demás. Otra vez me confirman por favor si está corriendo las diapositivas. Deberíamos estar en uno que titula Gestión de la atención.
Sí, doctor, se encuentra en gestión de atención, de la Perfecto. atención. Muchísimas gracias. Entonces, ya sabemos que en la atención al cliente, porque estamos todavía en el sector privado, existe un mecanismo por excelencia para la atención del cliente, que es el libro de reclamaciones. Ya sabemos que todos los proveedores deben tener un libro de reclamaciones, que ese libro de reclamaciones tiene que estar acompañado de un aviso publicado que dé cuenta de su existencia y del derecho de los consumidores de generar el reclamo cuando lo quieran hacer, que ese libro de reclamaciones puede ser o físico o virtual, y lo que hay que saber ahora es qué se hace cuando se recibe un reclamo. Lo primero, y más importante quizás, es que yo, proveedor, tengo la obligación de responder ese reclamo. Ese reclamo se responde en 15 días hábiles. Y pongo énfasis en la palabra responder, porque aquí algunos proveedores, incluso algunos abogados que brindan el servicio al público, creen que está mal recibir un reclamo, porque si me hacen un reclamo, necesariamente tengo que devolver el dinero, necesariamente tengo que atender favorablemente el reclamo, darle lo que el consumidor está pidiendo. Y eso realmente no es cierto. Lo que dice la norma es que el proveedor debe responder en 15 días hábiles. ¿Qué significa responder? Significa emitir una comunicación al consumidor con el planteamiento de la posición del proveedor. A veces será positiva para el consumidor y está bien, pero a veces también será negativa para el consumidor y también está bien. Entonces, recibir un reclamo no significa necesariamente que tengo que darle la razón al consumidor. Recibir un reclamo es una oportunidad, les decía, para ver qué está fallando en mi proceso de atención, y si hay algo que corregir, corregiré y le daré la razón al consumidor. Pero si hay algo que, o si no hay nada que corregir, pues no corregiré y le responderé al consumidor de manera negativa. Tu reclamo no procede, tu reclamo no lo atiendo, o no le doy la razón, porque simplemente considero que no tiene la razón. Entonces, mucho ojo con esto. Cuando el Indecopi sanciona falta de respuesta al reclamo, no está sancionando que que no se le haya dado la razón al consumidor. Se está sancionando que no se ha respondido, que no se le ha dicho al consumidor si está bien o está mal, si tiene razón o no tiene razón. Aclaro esto porque real, a veces pasa que muchos consumidores piden el libro de reclamaciones, porque lo pueden pedir, ustedes ya saben, en cualquier momento, de manera inmotivada. No tienen que justificar por qué te estoy pidiendo el libro. Simplemente quiero tu libro para poner un reclamo. Cuando ponen el reclamo, muchas veces los proveedores se dan cuenta que ese reclamo no tiene fundamento, ¿no es cierto? Me ha pasado alguna vez, se los comento, que he tenido una denuncia en la que el consumidor reclamaba la pintura del local. Decía algo así como que el local está pintado de un color muy fuerte y por tanto voy a poner un reclamo al respecto. Entonces vino el proveedor preocupado y dijo, oye, tengo que pintar mi local de un color más clarito, de un color más amable. Y la respuesta fue la que les doy a ustedes, la que les di a ustedes hace un momento. Recibir un reclamo no significa darle la razón al consumidor, significa atenderlo, significa responderle. Entonces, en el ejemplo que les comentaba, el proveedor podría perfectamente mandarle una comunicación al consumidor y decirle, estimado cliente, muchas gracias por su observación. Sin embargo, el color institucional de mi empresa es ese, es el verde, y por tanto no voy a cambiar de pintura. Ya respondí el reclamo. No le di la razón, no fue necesario pintar mi local, pero ya cumplí con la norma que dice responder el reclamo en un plazo máximo de 15 días hábiles. Segundo, no puede condicionarse la atención al reclamo al pago previo del producto o del servicio. Si el consumidor me está reclamando, no puedo decirle, voy a responder tu reclamo cuando termines de pagarme. No, el reclamo se responde necesariamente o obligatoriamente, en este plazo de 15 días. No importa si el producto fue pagado o no fue pagado, es un producto al crédito, no importa. No se puede condicionar la atención de los reclamos al pago previo del producto o del servicio que comercializo, porque estamos siempre en la sección del privado. Tercero, esto ya lo había comentado, si cuentan con más de un establecimiento comercial,
deberán implementar un libro por cada uno de los establecimientos. Evidentemente, si estamos hablando del libro de reclamaciones físico. Si estamos hablando del libro de reclamaciones virtual, al ser un programa, ya no tengo este problema de reproducción por el número de establecimientos. Cuarto, el proveedor debe guardar una constancia de la respuesta o ampliación del plazo para responder los reclamos. Es decir, cuando el proveedor recibe el reclamo, debe responder el reclamo. Pero además de responder ese reclamo, debe guardar una constancia de que ha respondido el reclamo. Porque si el consumidor o el Indecopi cuestionan que hay un reclamo recibido, pero no está la respuesta, tengo que tener como proveedor la posibilidad de acreditar que efectivamente he respondido. Dicho sea de paso, cuando el consumidor pone su reclamo, puede consignar una dirección física, el de su domicilio seguramente, o puede consignar una dirección electrónica, generalmente un correo electrónico. Entonces, la respuesta debe ser alcanzada por el proveedor a la dirección elegida por el consumidor. Si es física, a su domicilio; si es correo, a su correo electrónico. Debe guardar entonces las evidencias de esa respuesta para que, si se cuestiona, el Indecopi pueda acreditar que efectivamente se ha respondido el reclamo. Esa respuesta será, en el caso de física, será el cargo de la notificación. En el caso de respuesta a correo electrónico, será evidentemente la bandeja de salida del correo enviado. Ahora, se ha detallado los incumplimientos que pueden ser sancionados, estableciéndose una metodología de cálculo para estandarizar las sanciones. ¿A qué me estoy refiriendo? Hace algunos años, el Indecopi, ustedes saben, es una institución descentralizada que en cada región tiene una oficina encargada de tramitar y de sancionar procedimientos en protección al consumidor. Entonces, pasaba que a nivel nacional, por ejemplo, la falta de atención de un reclamo en Cusco era sancionada con una amonestación, algo muy leve, pero que, digamos, en Piura era sancionada con una multa, y una multa bastante alta. Entonces, esta diferenciación o esta poca estandarización ha obligado a que hace algunos años, 5 para ser exactos, se ha emitido un decreto supremo 32, que establece una metodología estandarizada de sanciones. Y esa metodología estandarizada de sanciones, por supuesto, tiene un capítulo para sancionar infracciones vinculadas al libro de reclamaciones. Vamos a verlo en unos minutitos de qué se trata, pero como idea inicial, sepan ustedes que ahora el no responder un reclamo, el no implementar mi libro de reclamaciones, el responder fuera de plazo, son conductas que están, digamos, reguladas en cuanto a la multa que se va a imponer. Finalmente, se debe conservar las hojas de reclamaciones por el lapso de 2 años. Si me han puesto un reclamo el 24 de noviembre del 2023, recién el 25 de noviembre del 2025 podré desechar esa hoja de reclamaciones. Tengo entonces el deber de cuidar por 2 años esa hoja de reclamación. ¿Por qué? Porque les decía que el Indecopi, en sus labores de supervisión, de fiscalización, puede pedirte esa hoja de reclamaciones para ver de qué trata el reclamo, si se ha respondido o no se ha respondido, en qué plazo, bajo qué condiciones. Para terminar, si es que tengo un libro de reclamaciones físico y ese libro de reclamaciones se extravía, se debe comunicar eso ante la autoridad policial, es decir, se debe hacer una constatación policial de pérdida del libro de reclamaciones o de la hoja de reclamaciones, y esa constatación debe hacerse en un plazo máximo de 48 horas de ocurrido el hecho. Entonces, ¿qué pasa si el Indecopi acude a mi establecimiento comercial, me pide el libro de reclamaciones y resulta que lo he perdido? Pues puede ocurrir, por supuesto que sí, pero para que me exima de responsabilidad por no tener el libro de reclamaciones, no basta con que le diga al fiscalizador de Indecopi: lo he perdido, justo ayer se perdió, lo que suelen hacer algunos proveedores, algunos defensores de estos proveedores, ¿no? Y lo que les va a decir el Indecopi es: ok, si lo has perdido, en el plazo de máximo 48 horas deberías tener tu denuncia policial. ¿La tienes? Pues si la tienes,
pues será eximente de responsabilidad por no tener el libro. Si no se tiene, pues será una excusa más sin valor jurídico y por tanto no amparable en el marco de un procedimiento sancionador por la falta de implementación justamente del libro de reclamaciones. Entonces, ya saben, todos los establecimientos comerciales deben tener un libro de reclamaciones y ese libro de reclamaciones debe estar a disposición de los consumidores, puede ser físico o puede ser virtual. Todavía no lo he revisado, pero en el cajón de preguntas ya debe haber algún colega que me está preguntando y me está diciendo, oye, pero eso no se cumple, porque yo he ido al banco, por ejemplo, y me han dicho, llame de este número, llame de este teléfono para que pueda ingresar su reclamo. O yo he ido de repente a Seda Cusco y me han dicho, oye, no, el libro de reclamaciones en realidad es un sistema de sugerencias guión reclamos que tú puedes llenar desde una computadora. Y la respuesta está en que no necesariamente es una vulneración o un incumplimiento del marco normativo, sino que ustedes como abogados en adelante especializados en temas de atención al usuario, conocedores del procedimiento de atención de reclamos, deben saber que el reglamento del libro de reclamaciones es un decreto supremo de todavía del 2011. Les decía, ¿no? El Código de Consumo es del 2010. En el 2010 ya teníamos el artículo 150 que establece que todos los proveedores deben tener un libro de reclamaciones. En el 2011, el Decreto Supremo 11-2011 justamente, es aquel reglamento del libro de reclamaciones que establece ese detalle, esas características específicas de cómo deben ser los libros de reclamaciones, cómo se implementan, dónde están, cómo se alcanzan. Pero en el 2014 emitimos un decreto supremo, el 6-2014 de la Presidencia y Consejo de Ministros, que modificó el reglamento inicial y dijo específicamente que que los proveedores que realicen actividades económicas supervisadas o reguladas tienen un régimen especial de atención. Dice expresamente, en caso de los proveedores que realicen actividades económicas supervisadas por la SBS o reguladas, ya saben ustedes cuáles son los reguladores, ¿no es cierto? El OCITEL, el OCINERMIN, el OCITRAN, la SUNAS, aquellos que realizan actividades reguladas por la SBS o por cualquiera de estos reguladores, el procedimiento establecido por el regulador para atender reclamos se entenderá como el libro de reclamaciones. Entonces, traduzco en sencillo. Si mi regulador ya tenía un procedimiento de atención de reclamos que, por ejemplo, tiene que ver con la atención telefónica, se entiende que la obligación del libro de reclamaciones está satisfecha con ese procedimiento anterior. Entonces, es por eso que probablemente si ustedes han reclamado alguna vez en el servicio de agua o en el servicio de electricidad o en el servicio de infraestructura de transporte, que están a cargo justamente de los INERMIN, OCITEL, OCITRAN, SUNAS, les han alcanzado un mecanismo distinto del libro de reclamaciones. Ustedes han dicho, quiero el libro de reclamaciones, y le han dicho, ok, aquí está el número de teléfono, puede usted contactarse y va a generar el reclamo por teléfono. ¿Por qué es posible? Porque los proveedores regulados o los proveedores supervisados tienen un especial sistema de atención de reclamos que no se restringe exclusivamente al libro de reclamaciones tal y cual lo conocemos. Dirán, eso me ha pasado a mí en el banco. Efectivamente, ese decreto supremo del que les hablaba establece que en el caso de las empresas supervisadas por la SBS, ¿cuáles son las empresas supervisadas por la SBS? Los bancos, ¿no es cierto? Deben o se tiene por cumplido el sistema de atención de reclamo a través del libro de reclamaciones si ese sistema es capaz de registrar las quejas y reclamos, si se habilita un orden de atención preferente para la recepción de esas quejas y reclamos, si se entrega al consumidor una copia o una constancia enviada, por ejemplo, al correo, es el sistema de reclamos. Además, se debe exhibir un aviso del libro de reclamaciones, conforme lo dispuesto en el artículo 9 del reglamento del libro de reclamaciones, y se debe entregar información que requiere el Indecopy respecto de los reclamos que son presentados. Es por eso que, les decía, puede pasar que cuando ustedes van a un banco, les ofrezcan, además del libro de reclamaciones virtual, la posibilidad de generar un reclamo a través de los sistemas del Alobanco
o los sistemas de banca móvil que tienen los bancos implementados. ¿Eso está mal? ¿Están incumpliendo el reglamento de libre reclamaciones? La respuesta es que no, porque el Decreto Supremo 6/2014 ha establecido un régimen no especial, sino un régimen particular para aquellos proveedores regulados o aquellos proveedores supervisados. Así como el servicio regulado, así como el tema de los bancos, también los proveedores de transporte de pasajeros tienen algunas reglas especiales. El artículo 2.a, implementado justamente por esta modificación del reglamento de libre reclamaciones, establece que los proveedores que desarrollan actividades de transporte público de pasajeros, sea en transporte terrestre interprovincial, transporte terrestre internacional o transporte fluvial, deben tener o deben habilitar un número telefónico o cualquier otro medio alternativo como página web, mensajes de texto, para que se pueda registrar el reclamo en el momento en el que yo estoy en el bus. Entonces, si estoy en el counter, por supuesto, igual que todos los demás proveedores, puedo acceder a libre reclamaciones, físico o virtual. Pero si ya estoy en el bus y quiero reclamar, el bus debe establecer un mecanismo alternativo, como por ejemplo un número de teléfono, para que yo pueda, durante el transcurso del viaje, llamar a ese teléfono y registrar mi reclamo. Entonces, para esos efectos, el proveedor del servicio de transporte debe difundir de manera visible dentro de cada unidad de transporte, dentro de cada bus, de cada combi, ese número de teléfono o ese medio alternativo a través del cual el consumidor puede, durante su estadía en el bus o en el combi, ejercer su derecho de presentar su reclamo o su queja. Se cumple, en mi experiencia, hay pocas líneas, generalmente las serias, que establecen o que mantienen esta línea de acceso telefónico, de acceso web para presentar el reclamo durante el tiempo que estoy en bus, pero sin perjuicio de que hayan pocos que lo cumplen, no hay que olvidar que es un marco normativo que está vigente y que por tanto puede ser sancionado en cualquier momento. Ok, les decía entonces, ¿no es cierto?, que hay un procedimiento o hay un decreto supremo que estandariza cuáles son las multas que puede poner el Indecopi para que no pase que en una región se ponen multas muy bajitas y en otra región se ponen multas muy altas. Ese marco normativo es el Decreto Supremo 32/2021 de Presidencia del Consejo de Ministros, ese decreto que aprueba la graduación, metodología y factores que van a determinar las multas que impone el Indecopi. Dentro de este decreto supremo, que es bastante amplio, hay un capítulo, un cuadro, destinado exclusivamente a la tabla de infracciones vinculadas al libro de reclamaciones. Por ejemplo, no contar con el libro de reclamaciones es una infracción clase A. ¿Qué es clase A? Más grave. El no brindar apoyo necesario para que el consumidor ingrese su reclamo es una infracción clase B, clase media. El no entregar la hoja de reclamaciones o no permitir la impresión de la hoja de reclamaciones es una infracción tipo C, es decir, un poquito más leve, un poquito menos grave. Así como esas que les he comentado, ustedes pueden ver en este cuadro que les estoy mostrando múltiples infracciones relacionadas con el libro de reclamaciones. No alojar en la página web un link del libro de reclamaciones, no permitir o no poner a disposición del Indecopi la información del libro de reclamaciones, condicionar la atención del reclamo al pago del servicio, o más bien no conservar la información de las hojas de reclamaciones, son distintos supuestos de infracciones asociadas justamente a la implementación del libro de reclamaciones como mecanismo de solución de reclamos. Entonces, ¿cómo funcionan las multas? Ya tenemos tipo A, tipo B y tipo C, y de ahí hay que fijarnos cuál es el tamaño de la empresa infractora, porque evidentemente no será lo mismo que el Banco de Crédito del Perú no tenga libro de reclamaciones que la bodeguita de la esquina no tenga libro de reclamaciones. Por supuesto, ambos están obligados, porque la norma nos decía, acuérdense, cualquier establecimiento comercial abierto al público debe tener libro de reclamaciones. Pero la gravedad de la infracción no será la misma porque el BCP tiene miles
de clientes al día, y la bodeguita seguramente tiene pocas decenas de clientes al día, ¿no es cierto? Entonces, nos fijamos en el tamaño de la empresa. Si es una microempresa, las multas serán de 1 a 2.5 UITs, si es tipo A, de 0 a 1 UIT, si es tipo B, si es de una amonestación a 0.5 UITs, si es de tipo C, y así la multa va cambiando si eres micro o pequeña empresa, si eres mediana empresa o si eres gran empresa, ¿no? Fíjense ustedes ahí en el cuadro que les pongo en esta parte inferior izquierda. Si la empresa es gran empresa y la infracción es de tipo A, las multas pueden ir entre 5 a 10 UITs. Entonces son multas bastante altas. Y justamente es lo que quiero mostrarles ahora. La regulación sobre el libro de reclamaciones no es una regulación meramente teórica, sino que tenemos en el INDECOPI, Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, muchos casos en los que se sancionan a los proveedores por no cumplir obligaciones vinculadas al libro de reclamaciones, por no cumplir con obligaciones vinculadas a la atención de los reclamos de los consumidores. Así que, por favor, colegas, que sirva la clase del día de hoy para tener ese antecedente práctico. Sepan ustedes que es muy importante implementar libros de reclamaciones cuando asesoren a proveedores. Sepan ustedes que es muy importante que los consumidores accedan al libro de reclamaciones, y si es que esto no ocurre, si es que la normativa de protección al consumidor en cuanto a libro de reclamaciones es vulnerada, sepan ustedes que se puede iniciar un procedimiento y se puede sancionar. Por ejemplo, este caso, que ya es de acceso público, por eso se los pongo tal cual, los denunciadas Despegar.com, que ustedes seguramente lo conocen, es una agencia virtual de intermediación de servicios turísticos bastante importante en el Perú. Al señor Luis Alberto Reyes no le atendió de manera adecuada y de manera oportuna el reclamo que puso en enero del 2021. Después de un procedimiento en materia de protección al consumidor, el 31 de enero del 2024, el Tribunal de Defensa de la Competencia, que es la sala, es la segunda instancia del INDECOPI, confirmó una multa de 10 UITs por no responder el reclamo. En otras palabras, Despegar.com está pagando una multa de 53.500 soles por no responder oportuna y adecuadamente un reclamo. Vean ustedes entonces la magnitud de la importancia de estos sistemas de atención que estamos conociendo, que estamos repasando el día de hoy. ¿Es el único caso? No. 28 de enero de 2025, sancionamos a la promotora Victoria SCRL por no responder un reclamo, por no más bien haber cumplido con implementar un libro de reclamaciones. Es decir, tenía un establecimiento comercial y en ese establecimiento comercial no había libro de reclamaciones ni físico ni virtual. Evidentemente, Promotora Victoria es una empresa un poco más pequeña y por eso la multa fue menor, 3.46 UITs. Menor relativamente, ¿no? Imagínense ustedes asesorar a una empresa y decirle a esa empresa que lamentablemente por no conocer la normativa de protección al consumidor, por no implementar su libro de reclamaciones, debe pagar 11.591 soles de multa. Otra vez, no es simple teoría, es normativa viva, normativa que el INDECOPI supervisa muy de cerca, y si hay una denuncia puede llegar a imponer multas como la que les comento. Último ejemplo, el Banco Internacional del Perú, el Interbank. El señor Gustavo Adolfo Ayón interpuso una denuncia porque este banco no respondió el reclamo que presentó dentro del plazo. Ya saben ustedes, lo hemos repasado. ¿Cuál es el plazo? 15 días hábiles, ¿no es cierto? Entonces, no es que el banco no respondió, simplemente le respondió tarde. Al asesor jurídico del banco se le fue a responder y respondió al día 16, 17, 18. ¿Cuánto va a pagar el Interbank por responder tarde un reclamo? 36.861 soles, 6.89 UITs. Sentencia o resolución de enero 2025 que seguramente está en etapa de ejecución, pero otra vez, y con esto termino, atender los reclamos que yo
genere o que yo, proveedor, reciba en mi libro de reclamaciones, cuando ustedes asesoren a los proveedores, o cuando no me atienden mi reclamo, cuando no tienen libro de reclamaciones, ustedes cuando asesoren al consumidor, sepan que hay una normativa asociada a LDR, libro de reclamaciones, que puede terminar en multas bastante importantes por ese incumplimiento. Importante, entonces, con esto ahora sí concluyo la parte privada. El INDECOPI es la autoridad competente para la fiscalización y la sanción de los incumplimientos relativos al libro de reclamaciones, resalto, del sector público, es decir, los libros de reclamaciones de las empresas. Aquella circunstancia en la que yo pido libro de reclamaciones cuando soy un cliente, soy un consumidor, es decir, he pagado por un servicio, he pagado por un producto. ¿Por qué estoy terminando así? Porque el siguiente capítulo habla sobre el libro de reclamaciones en el sector público y comienzo con la diapositiva diametralmente opuesta. Cuando hay un problema del libro de reclamaciones del sector público, de la comisaría, de la fiscalía, del Poder Judicial, del propio INDECOPI, que somos entidades públicas, ya van a descubrir ustedes que hay también un libro de reclamaciones. Pero, por favor, colegas, cuando hay un incumplimiento del libro de reclamaciones del Estado, no tienen que acudir al INDECOPI, tienen que acudir a la Contraloría General de la República. Esta Contraloría, a través de los órganos de control institucional de cada OSI, de cada entidad pública, es el competente para verificar y, por supuesto, también para sancionar el incumplimiento de las disposiciones asociadas al libro de reclamaciones del Estado. Entonces, para que quede claro, libro de reclamaciones del particular, del sector privado, ¿hay algún problema? Acudimos al INDECOPI. Libro de reclamaciones del sector público, del Estado, ¿hay algún problema? Acudimos a los OSI, a la Contraloría General de la República. Dicho eso, en los minutos que me queda, voy a desarrollar rápidamente la gestión de atención ahora de ciudadanos, de usuarios. Ojo, ya dejé de lado, a los consumidores o a los clientes. Ahora vamos a referirnos entonces al sector público. Sepan ustedes, la mayoría ya lo sabe, que las entidades de administración pública también están obligadas a tener un libro de reclamaciones. Evidentemente es un libro de reclamaciones distinto al del privado, ¿no es cierto? El libro de reclamaciones de la entidad pública es en realidad una plataforma digital que soporta la gestión de reclamos y esa plataforma digital la llamamos libro de reclamaciones. Permite a los ciudadanos, a los usuarios, el registro de reclamos, así como a las entidades efectuar la gestión sobre el reclamo. Entonces, idealmente, el libro de reclamaciones del Estado es ya un libro de reclamaciones digital. Ustedes saben que hace algunos años todas las entidades del sistema público de administración hemos mudado nuestras páginas web a una única página del Estado, ¿no es cierto? El famoso gov.p. Yo pongo gov.p, busco cualquier institución pública, ahí en una sola página están alojados todos. Entonces, evidentemente, como ya tenemos uniformidad en nuestras páginas web, es una buena idea, ha sido una buena idea que el libro de reclamaciones del Estado sea de naturaleza eminentemente digital. El libro de reclamaciones es esta plataforma que les muestro ahí, en la que cualquier usuario, cualquier ciudadano, puede reclamar contra una entidad del sistema de administración pública. Entonces, las entidades deben contar como medio de respaldo un libro de reclamaciones de naturaleza física, pero igual que los proveedores, es solamente de respaldo. ¿Perdón? ¿Tus diapositivas están sobrepuestas? Ahora sí, gracias, doctor. Perdón. Entonces les decía, es un libro de reclamaciones de naturaleza física, pero solamente como respaldo, como excepción. Si por ahí igual se va la luz en la institución, el sistema se cae, le alcanzo al usuario, al ciudadano, el libro de respaldo para que pueda salvar esa inconveniencia temporal. Pero la regla general es que el libro de reclamaciones del Estado va a ser siempre de naturaleza digital, porque es esta plataforma única de atención. Entonces,
¿Cómo así surge el libro de reclamaciones del Estado? Como antecedentes tenemos un decreto supremo, el decreto supremo 42, también del año 2011, que establecía que las entidades públicas debían implementar un libro de reclamaciones. En ese entonces, hace ya muchos años, ese libro de reclamaciones era ciertamente físico. Entonces, si alguno tiene la idea, el recuerdo de que las entidades públicas tienen un libro físico, está en lo correcto. El Decreto Supremo 2011 establecía que el libro de reclamaciones del sector público era físico. Pero luego, ya hacia el 2020, el Decreto Supremo 007 deroga la norma anterior y establece que el libro de reclamaciones del Estado es esta plataforma digital de la que les he hablado. Es importante señalar que el libro de reclamaciones del Estado se diferencia del libro de reclamaciones de establecimientos privados regulados por el Código de Protección y Defensa del Consumidor del Indecopi, ¿no es cierto? Espero haya quedado clara la idea. Redundo hasta el cansancio. Libro de reclamaciones del particular se regula por el Indecopi. Libro de reclamaciones del Estado, nada que ver con el Indecopi, se regula con los OSI, con la Contraloría General de la República. Entonces, es importante diferenciar el uno del otro. Este Decreto Supremo 007, que establece la obligación del libro de reclamaciones, define también el reclamo en materia de administración pública, el reclamo cuando hablamos de Estado. Y dice que el reclamo es este mecanismo de participación ciudadana a través del cual las personas, los usuarios, expresan su insatisfacción, su disconformidad con la entidad de la administración pública que lo atendió. Y ese reclamo puede versar, este es por supuesto un listado enunciativo, no restrictivo, pueden haber otras cuestiones, pero las más importantes, las que ha recogido expresamente el Decreto Supremo 7/2020 son: trato profesional durante la atención. Si el servidor público me ha tratado indebidamente, inadecuadamente, puedo presentar un reclamo. Información. Me han dado información equivocada, me han dado información errónea, no me han dado la información suficiente para mi trámite, puedo presentar un reclamo. Tiempo de atención. He ido a la institución pública, al ministerio público, a la comisaría, y me han tenido 2 horas ahí sin atenderme cuando no estaban haciendo absolutamente nada. Es un tema, es un supuesto sobre el cual puedo pedir un reclamo. Acceso a la prestación de bienes y servicios. Si la entidad pública es prestadora de servicios, puedo también generar un reclamo si este acceso no es adecuado. Resultado de la gestión o de la atención. He generado todo un procedimiento burocrático para conseguir una licencia de funcionamiento y resulta que no me han dado la licencia de funcionamiento por cuestiones ajenas a mi responsabilidad. Puedo generar un reclamo. Entonces, a modo de reflexión, antes de avanzar, si bien es cierto, comencé diciendo que debe estar clara la idea en que hay un libro de reclamaciones para el particular, para el privado, y hay un libro de reclamaciones para el Estado. En lo que sí se parecen y en lo que deberíamos incidir nosotros como ciudadanos responsables, es que así como cuando no hay calidad en el servicio privado puedo reclamar, cuando no hay calidad en el servicio público puedo reclamar, debo reclamar. Tiene que ver con esta exigencia al funcionario moderno del que hablábamos en la clase pasada, esta generación del valor público. Hay que comenzar a obligar a los funcionarios a atendernos con calidad, a tratarnos o al trato profesional de calidad, a la información de calidad. Por el hecho de que sea brindado por el Estado, por el hecho de que sea gratuito, el servicio no debe bajar de calidad. Esto se lo dejo como reflexión, como intención hacia una administración pública más moderna, que es justamente de lo que hemos conversado en la sesión pasada. Ahora bien, ¿cómo se presenta el reclamo ante la entidad pública? Antes se registraba manualmente cuando el libro de reclamaciones era físico. Hoy en día, con el Decreto Supremo 7/2020 que ha establecido esta plataforma digital, pues evidentemente el ingreso de reclamo es también digital, es también virtual, a través del gov.p, libro de reclamaciones. Ahí puede encontrar todas las instituciones del sistema público de administración del Perú y puedo presentar un reclamo contra cualquiera de ellos. La presentación del reclamo, por supuesto, no tiene ningún costo
y también lo señala expresamente el Decreto Supremo 7/2020, se permite la recepción de reclamo en cualquier lengua originaria, y por tanto no se puede rechazar el reclamo por el simple hecho de que está en un idioma distinto al castellano. Es una cuestión casi lógica, pero me parece importante que el Decreto Supremo lo haya resaltado para tratar de ir eliminando estas brechas que nos genera la pluriculturalidad en nuestro país. Ya para ir terminando, el libro de reclamaciones del Estado, de acuerdo al Decreto Supremo 42/2011, y eso no ha cambiado con el nuevo decreto, el libro de reclamaciones en el Estado es idealmente de naturaleza virtual, pero puede ser físico siempre y cuando nos estemos refiriendo al físico de respaldo, de situaciones excepcionales, ¿no es cierto? ¿Quiénes deben contar con un libro de reclamaciones del Estado? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos constitucionalmente autónomos y en general todos los organismos, proyectos o programas del Estado que incluyan actividades o potestades administrativas. De hecho, las personas jurídicas del régimen privado. Dispénseme, su PPT. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Gestión de atención? Sí, doctor. Ok, les decía, ¿quiénes deben tener libro de reclamaciones? Todas las entidades del sistema público e incluso, como lo manda la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, incluso las personas jurídicas de régimen privado, pero que prestan servicios públicos, deben tener un libro de reclamaciones del Estado. ¿A quién nos estamos refiriendo? Por ejemplo, a las universidades, que si bien es cierto, pueden ser particulares, al prestar servicio público de educación, deben tener un libro de reclamaciones de esta naturaleza. ¿Se acuerdan que el libro de reclamaciones del particular, los proveedores tenían 15 días hábiles para responder el reclamo, ¿no es cierto? En el caso del libro de reclamaciones del sector público, lo que establece la norma es que se cuenta con 30 días hábiles para dar respuesta a esos reclamos. El manual de mejor atención a la ciudadanía, que es un manual que tenemos en la administración pública, señala que es importante que cada institución regule el procedimiento interno para la atención del reclamo. Es decir, cada institución tiene que nombrar un especialista, un responsable de la atención al reclamo, puede establecer categorías o jerarquías para esa atención, pero que en términos generales todo el proceso de atención del reclamo dentro de la institución pública no debe durar más de 30 días hasta la respuesta, hasta la notificación de la respuesta al ciudadano, al usuario. Finalmente, termino con esto. Les decía, lo repasábamos antes. ¿Qué pasa si un particular no cumple con tener libro de reclamaciones, no cumple con atender el reclamo, atiende el reclamo tarde? El INDECOPI podrá imponer sanciones. ¿Qué pasa cuando estos incumplimientos son en el libro de reclamaciones del Estado? El órgano de control institucional, el OSI, puede verificar de oficio o por denuncia de parte la implementación del libro de reclamaciones, la atención de los reclamos, los plazos de atención y, por supuesto, si esto no se cumple, puede iniciar un procedimiento administrativo disciplinario por vulneración de este marco normativo. Lo último que les muestro es un aviso del libro de reclamaciones del INDECOPI, que lo he tomado simplemente para ejemplificar que cualquier institución pública a la que ustedes vayan debe tener un letrero más o menos semejante a este. El libro de reclamaciones del Estado, regulado por el Decreto Supremo 7/2020, está a disposición de todos los ciudadanos, puede ser solicitado en el momento que lo estimen pertinente y, por supuesto, debe ser atendido dentro de los plazos legales, siendo que el incumplimiento de esto por parte de los funcionarios genera responsabilidad administrativa, responsabilidad disciplinaria. Estimados, siendo 8:12, 8:13 de la noche, doy por terminada esta parte de la exposición. Muchísimas gracias por su atención durante este curso y conforme lo disponga Reader, conforme lo disponga la administración de Audiápolis, yo me quedo a vuestra disposición para la atención de cualquier consulta, cualquier duda
que pudiera surgir al cabo de esta presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Bickson, por su muy buena disertación y a cada uno de nuestros participantes. Por favor, en esos momentos voy a dar pase a la ronda de preguntas, pero una pregunta por participante puntual. No tengo este caso particular, no. Puntual a la pregunta, por favor. Recordar que nuestro docente es funcionario público y por la cual no puede responder alguna pregunta privada, ¿sí? Muy bien, entonces, unos segundos, por favor. Los que desean matricularse a esta sesión, la inversión es de 20 soles, tendrías grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas. En esos momentos voy a compartir pantalla. Doctor Bickson, esta sesión es parte ya, la penúltima sesión de nuestro diplomado. El día viernes termina el diplomado de inteligencia artificial en la redacción de documentos y atención al cliente y usuario. Doctor, ¿qué hemos visto en este diplomado y para qué me sirve? Gracias. Ok, muchísimas gracias. Sí, de hecho quiero invitarlos a la próxima sesión. La doctora Limachi, también especialista con bastantes años de experiencia en el Indecopi, les va a hablar sobre la resolución ya también de quejas y cómo estamos utilizando algunas herramientas de inteligencia artificial para resolver estas quejas. En principio, lo que siempre les comento, en un mercado como el nuestro, en un mercado justamente de economía social de mercado, en el que los particulares desarrollan actividad profesional, actividad empresarial, lo común, lo diario es la competencia. Competencia en nuestro rubro, por ejemplo, entre abogados, entre estudios jurídicos, y esa competencia nos tiene que llevar a la actualización constante, a la especialización constante. Entonces, el diplomado que nos reúne el día de hoy es una oportunidad trascendental para actualizarnos en los conocimientos, para saber que las tecnologías que van avanzando se van utilizando y vamos a tener que utilizarlas. No hay manera de rechazarlas, no hay manera de darle la espalda. Así que nuestro diplomado sirve para actualizar en estos temas. Espero que la clase del día de hoy les haya servido, aunque sea un poquito para ir actualizando conocimientos o para ir adquiriendo nuevos en esta especialización respecto de la atención al cliente, la atención al usuario. Muchas gracias, doctor Bickson. Ya saben, estimados colegas, si deseas inscribirte, la inversión es de 150 soles. No se vuelve a repetir este diplomado ni este año ni el próximo año. Es único. Si deseas matricularte, se te habilita grabaciones, materiales de lectura y la diploma es por 300 horas académicas, quien lo certifica es el ilustre Colegio de Abogados de Cañete. En estos momentos voy a pasar a la ronda de preguntas. Ya saben, una pregunta por estudiante, cámara activa, debidamente sentados y con sus nombres completos. Doctor Camilo, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Gracias, doctor Reyes. Buenas noches. Doctor Bison, buenas noches. Muchas gracias, doctor, nuevamente por su presentación. Permítame, doctor, en la sesión 13 usted indicó en la PPT 28 la referencia del estudio de la universidad sobre el tipo de usuario. En la clase de ahora lo he hecho en la PPT 16. Primero, permítame, por favor, un poquito de paciencia. El comentario es de que la universidad debió hacer también no tan solo del tipo de cliente, sino también de la persona que presta la atención. En ese sentido, va mi pregunta sobre el tipo de sanción, doctor, que le correspondería no tan solo a la empresa, a la entidad, o también al funcionario público que atendió, que prestó mal esa atención. Gracias, doctor, por su respuesta. ¿Y qué tipo de sanción? Doctor Elguera, por supuesto que sí, siempre precisas las intervenciones, las interrogantes del doctor. Les soy sincero, va a desnudar una falencia de la presentación del día de hoy. Yo concluí el sector privado con las sanciones que ha puesto Indecopi, ¿no es cierto? Y les mostré ahí las multas que se pueden poner. Y concluí la parte del sector público con la responsabilidad que puede acarrear a los funcionarios. He buscado para la sesión del día de hoy algún pronunciamiento que establezca responsabilidad en funcionarios por la falta de atención de obligaciones relacionadas al libro de reclamaciones del Estado, y les puedo decir con toda seguridad que todavía al día de hoy no tenemos ningún procedimiento disciplinario por esta materia. Ok, esto en la práctica. Ahora, lo que sí es cierto es que el marco normativo, que les acababa de comentar, Decreto Supremo 7/2020, sí establece la posibilidad de la apertura de procedimiento disciplinario para aquellos funcionarios que no cumplan
con las obligaciones destinadas a el libro de reclamaciones. Estas responsabilidades establecidas van desde una llamada de atención hasta la sanción máxima en la función pública, que es la inhabilitación y destitución. Evidentemente, lo que plantea cualquier régimen disciplinario, incluido este, es que debe haber proporcionalidad entre la infracción sancionada y la sanción impuesta. Pero, estimado doctor, no he encontrado ningún procedimiento específico que yo pueda traerles y decirles, miren, este funcionario lo sancionaron con tantos días o lo sancionaron con tal infracción, con tal sanción por el incumplimiento. Todavía no tenemos casuística. Calculo yo, espero yo, que sea porque el libro de reclamaciones del Estado está funcionando bien, esperemos que sea así, y por tanto no hay todavía sanciones al respecto. Muy bien, muchas gracias, doctor Camilo. Doy pase a Walter Torres. Adelante, Walter. Una pregunta. Gracias. Doctor, muy buenas noches. Doctor, mire usted, yo solamente sabía que el sector público, solamente el OSI regulaba en ese caso el libro de reclamaciones, pero hoy me enteré también que la Contraloría, en mi entidad hay como 10 reclamos, me parece, pero hay mucho desconocimiento. Entonces, doctor, yo quería preguntarle, usted dijo que el OSI, en caso de que, por ejemplo, hay compañeros que no quieren mostrar entregar el libro de reclamaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, dijo que el OSI podría hacer un procedimiento administrativo sancionador. Esto, a diferencia, por ejemplo, del Indecopi, puede multar con diferentes multas que usted nos ha señalado a una entidad privada, pero en este caso la entidad pública, ¿cuál sería esa sanción administrativa? ¿Es a la entidad o al trabajador, doctor? No sé si podría un poquito más aclararme en ese extremo. Gracias. Claro que sí, doctor Torres, muchísimas gracias, muy acertada también la pregunta. En principio, lo que hay que aclarar, lo que hay que resaltar otra vez, para que quede perfectamente claro, es que el libro de reclamaciones del Estado siempre es de naturaleza digital. ¿Por qué? Porque está alojada en esta plataforma uniforme de el gov.pe. Entonces, cualquier usuario que desea ingresar un reclamo contra la entidad pública puede hacerlo a través de esta plataforma. Una vez realizada este reclamo, pasan o transcurren los 30 días hábiles que tenemos como funcionarios públicos para responder y no hemos respondido, efectivamente los órganos de control interno, como órganos anexos o de supervisión que responden a la Contraloría General de la República, pueden iniciar procedimiento disciplinario. Este procedimiento disciplinario, la norma dice que puede concluir en sanciones que van desde una amonestación hasta la sanción de destitución como máxima, como lo más grave. ¿A quién se impone esa sanción? Evidentemente se impone al funcionario público, a título personal. Independientemente del problema que pueda surgir entre el ciudadano y la institución pública, la sanción disciplinaria está establecida para el funcionario público. Ok, para todos los funcionarios públicos, no todos, digamos, presentan un reclamo, por señalar el ejemplo solamente, por favor, presentan un reclamo en Indecopi. En Indecopi Cusco trabajan 30 personas. No es que si no se responde el reclamo, los 30 son sancionados. Recuerdan que les dije que la normativa dice que cada institución pública debe regular el procedimiento interno. Dentro de ese procedimiento interno, por ejemplo, la entidad, el presidente o la máxima autoridad va a designar un encargado del sistema de atención de reclamos. Entonces, quien será sancionado será justamente el encargado del sistema de atención de reclamos dentro de la institución, dependiendo, por supuesto, de cuál sea la esfera o el estadio o el punto de incumplimiento. Si es un incumplimiento en la implementación del libro, seguramente será un funcionario. Si es un incumplimiento en la atención del reclamo o en la respuesta al reclamo, seguramente será otro funcionario, dependiendo de cuál sea la estructura de cada entidad. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y gracias también, Walter, por levantar también tu manito. Lamentablemente tengo a un participante que levantó su manito, pero con cámara apagada. No se puede dar pase. Estimado Percy, por favor, una pregunta, ya que estamos a 2 minutos nada más para iniciar otra clase. Gracias. Muchísimas gracias, doctor.
En este caso estado atento a su disertación y he podido advertir que en las instituciones también existe el libro de reclamaciones en salud. ¿Qué puede decirnos aquella de ello? Porque si bien es cierto, es un ente privado, hay un libro muy aparte que es el Indecopi. ¿Están obligados ellos a tener 2 libros o solamente uno? Gracias por su respuesta. Ok, doctor Percy, muchísimas gracias por la consulta. El sistema de salud no lo he señalado expresamente, es cierto, pero les decía que el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece algunos capítulos para la protección específica en algunos sectores específicos. Uno de esos sectores específicos es su salud, perdón, es la salud, que está a cargo de un supervisor específico que se llama su salud. Hasta antes de la creación de su salud, el Indecopi regulaba de manera genérica el servicio de la prestación de servicios de salud. Entonces, cualquier problema de salud, incluidos, por ejemplo, malas prácticas médicas o falta de implementación del libro de reclamaciones, era regulado por el Indecopi. A partir de la creación de su salud, el regulador específico en estos temas, todos los incumplimientos relacionados a estos servicios, es decir, incumplimiento de atención, mala praxis médica, falta de implementación del libro de reclamaciones, falta de respuesta del reclamo, son supervisadas y sancionadas directamente por el supervisor específico que, en el caso del Perú, se llama su salud. Entonces, en ese contexto, ya no deben las entidades del sistema de prestación de salud deben seguir ese apartado específico que les comentaba para prestadores regulados. Es decir, que el sistema de atención de reclamos establecido por su salud se entiende como la implementación del libro de reclamaciones.